Saludos de éxito divino a toda nuestra querida comunidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema para usted totalmente de actualidad. Hoy por hoy vamos a analizar desde el ángulo profético el tema titulado Las tropas de la bestia de dos cuernos y los 144,000. Usted se va a sorprender porque la profecía es significativa detalle por detalle. Bienvenido, bienvenida a este análisis. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes. En esta ocasión juntos vamos a disfrutar lo que nos señala la palabra de Dios. Vamos a tener nuestro texto de inicio. Copiar y pegar, por favor. Ya saben la dinámica. Saludos a todos mis amigos que se están uniendo aquí en Facebook, a mis amigos que se estarán uniendo también en YouTube y en las distintas redes sociales. Transmitiendo desde Guatemala, Centroamérica. Vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. El capítulo 13, versículo 4. Declara así la palabra de Dios. Estruendo de multitud en los montes, de mucho pueblo, estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor Todopoderoso pasa, revista a las tropas para la batalla. Subrayen ahí, tropas para la batalla. Eso es lo que vamos a estar analizando hoy. En relación, aquí son tropas del Señor, según el profeta Isaías. Pero le vamos a anteceder un análisis sobre las tropas de la bestia de dos cuernos y los 144,000. Con esto en mente, les voy a recordar los últimos sucesos recientes. Debemos comprender la política del territorio de la bestia de dos cuernos. Como en todo gobierno, se trata de neutralizar el poder, a menos que sea una tiranía o a menos que sea un reino. En un reino, la máxima autoridad ahí es el rey. En una tiranía, el dictador es la máxima y absoluta autoridad. Pero la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos de Norteamérica, tiene una constitución, tiene ciertas leyes que distribuyen el poder en 50 estados. Entonces, Donald Trump, que es el presidente de la bestia de dos cuernos, se lo dijo el gobernador de Nueva York, que Donald Trump no es un rey, no es un monarca. Sencillamente es un presidente en un país donde, entre comillas, hay democracia. Por lo tanto, en ese país donde exporta al extranjero democracia, pues debe ser un modelo de democracia. Por lo tanto, el poder está distribuido en los gobernadores de cada estado. Ustedes se han dado cuenta que en la crisis de la epidemia, de la pandemia del coronavirus, Donald Trump ha querido reabrir el país y varios gobernadores no lo han permitido. Se han opuesto. ¿Por qué? Porque cada estado
hasta cierta medida es independiente de las decisiones del presidente. Les coloco un ejemplo, y eso es de actualidad en cuanto a las protestas que iniciaron en Minneapolis, Minnesota, y luego se han ido extendiendo en todo el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos entonces que el poder está distribuido. Hay varios agentes del orden en Estados Unidos como la Policía Nacional, los cuales han sido hoy en día popularizados por prensa, por radio, por televisión y por todas las redes sociales, especialmente por 4 agentes de la Policía Nacional de los Estados Unidos que asesinaron a George Floyd en Minneapolis, Minnesota. ¿Quién controla la Policía Nacional? ¿Quién controla lo que es la Guardia Nacional? ¿Y quién controla las tropas activas de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, les explicaré brevemente que la Policía Nacional tiene ciertos límites, máxima ahora con toda la protesta contra ellos. Después de la Policía Nacional viene lo que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional lo controla los gobernadores de cada estado. Por lo tanto, Donald Trump no tiene acceso directo a la Guardia Nacional. Pero él es comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que en este caso vienen siendo las tropas activas de la bestia de 2 cuernos. Ahora, puesto que las protestas han extendido en los 50 estados, es decir, ya no es local, sino que ya es nacional, entonces Donald Trump se ha arrinconado para hacer uso de las tropas del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, ¿qué ha ocurrido en ese proceso? Bueno, 2 secretarios de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen como sede lo que conocemos como el Pentágono. El Pentágono tiene mucho que ver en la logística en cuanto al ejército de los Estados Unidos, o llámese tropas. De ahí es donde se lleva la administración en cuanto a las guerras donde se involucra Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, los 2 secretarios de defensa se opusieron directamente a la decisión de Donald Trump como comandante en jefe al dar una orden sobre las tropas del ejército de Estados Unidos. Ahora, estos 2 secretarios, uno de ellos renunció. Otro directamente dijo que se opone a la decisión de Donald Trump de utilizar al ejército de Estados Unidos contra los que están realizando las protestas por la muerte de George Floyd. Ahora, aquí está lo interesante donde quiero llegar con ustedes en el análisis profético. Estas tropas pueden ser utilizadas en Estados Unidos única y exclusivamente al ser utilizada una ley. Pero déjenme decirles, antes de mencionar la ley, que en el territorio de la bestia de 2 cuernos está prohibido utilizar al ejército. Ahora, ¿y por qué es que Donald Trump ha dado la orden de utilizar al ejército? Puesto que hay leyes que no permiten utilizar el ejército. Ahora les menciono este detalle. En California se utilizó en 1992, por favor anoten ese detalle,
la ley de insurrección. Solamente utilizando esa ley es como Donald Trump puede comandar al ejército de Estados Unidos en su propio territorio contra los que están protestando por la muerte de este personaje afroamericano. Les comento un poco más sobre esta ley de insurrección. Definamos primero la palabra insurrección. Es sublevación. ¿Y qué significa esto? Significa rebelión de grandes masas. Por lo tanto, la ley de insurrección es la ley que permite, en dado de rebelión de los ciudadanos de Estados Unidos contra las leyes ya establecidas, entonces esta ley de insurrección le permite al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hacer uso de soldados del ejército de los Estados Unidos en su propio territorio. Esto no siempre se ha utilizado. Solamente en lo más reciente de nuestra historia se utilizó la ley de insurrección en California en 1992. Ahora, usted tiene que saber que el territorio total de Estados Unidos es profético. Pero hay estados que sobresalen en la profecía y uno de ellos es California. Le voy a hacer mención solo para refrescar su mente. En Evento de los Últimos Días, el capítulo 10, porque está la versión antigua y la versión moderna, yo tengo la moderna ahora. Pero en el capítulo 10 usted lo va a localizar, que se llama El pequeño tiempo de angustia. En ese capítulo va a encontrar esta cita. Aquí en la versión de Evento de los Últimos Días, reciente publicación, en la página 125 lo encuentro. Dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. La marca de la bestia sabemos que es el domingo. Luego dice, hace poco tiempo esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Entonces, si observan, menciona aquí a California en el asunto de la ley dominical. Dice, hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Entonces, resaltamos que aquí Elena de White está hablando de la ley dominical, del decreto o ley que va a imponer la bestia de 2 cuernos, que es Estados Unidos de Norteamérica. Pero la prueba o simulacro de la ley dominical se realizó en California. Apunten esto, ¿en qué año? En 1882. Esta misma cita, si no tiene Eventos de los Últimos Días, ni la versión antigua ni la moderna, entonces le voy a dar otra opción. Y la otra opción va a ser sobre eventos que están ocurriendo en nuestro tiempo, pero lo vamos a encontrar esa cita en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 142. Vamos a ver si localizamos este tomo. Aquí no está, pero dice lo siguiente. Aquí estamos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 142. Ahí no cambia la página. O sea, le estoy dando 2 referencias para que si no lo tienen en una, la tienen en la otra. Entonces, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5,
página 142. Dice así: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Entonces, observan que está hablando de la ley dominical, porque dice decreto que va a prohibir comprar o vender, ley dominical. Hace poco tiempo esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza, simulacro, de que soplarían los 4 vientos. Entonces, el simulacro o la prueba de la ley dominical no se inició en cualquier estado de los Estados Unidos, sino exclusivamente en California. Y por eso hoy resalto con ustedes que California es un estado profético. Ahí el diablo intentó colocar la prueba de ley dominical, porque primero el diablo va a colocarlo en un estado, luego otro estado lo va a imitar, luego otro estado, y así sucesivamente hasta que sea nacional la ley dominical. Y luego que sea nacional, va a ser internacional, o sea, mundial, y es lo que nosotros esperamos, después de la purificación de la iglesia. Ahora, obsérvese que lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente Donald Trump como comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, él no puede utilizar al ejército en su propio territorio contra los propios ciudadanos. No lo permiten las leyes, pero solamente utilizando una antigua y vieja ley llamada ley de insurrección, esa ley sí le permite a Donald Trump utilizar tropas del ejército de los Estados Unidos en su propio territorio. De hecho, déjenme decirles que a pesar de que 2 secretarios de defensa se opusieron a Donald Trump, él, a pesar de todo, ha utilizado las tropas del ejército de los Estados Unidos y ya han aparecido en la vida común de los estadounidenses y aún de los extranjeros. Ya aparecieron las tropas en Los Ángeles, California. Ya aparecieron las tropas en Washington, D.C. Es decir, eso ya se ha estado utilizando, la ley de insurrección. Pero lo que quiero que quede en su mente es que estos libros inspirados, tanto Eventos de los Últimos Días y Testimonios para la Iglesia, ambos nos están diciendo que California, el diablo lo utilizó como un lugar para hacer una prueba, un simulacro de la ley dominical. Interesantemente, la ley de insurrección, que es la única que puede utilizar Donald Trump para usar el ejército de los Estados Unidos, esa ley de insurrección se utilizó en 1992. ¿En dónde? En California. Nuevamente California. Ahora déjenme decirles que Estados Unidos es potencia mundial por su ejército que tiene. Pero es un fenómeno que el propio país utilice su propio ejército contra sus propios ciudadanos. Eso es un fenómeno. O sea, usted está siendo testigo de estos días que están transcurriendo, que Estados Unidos está pasando a otro nivel. Una de dos. O sencillamente se va a desatar todas las profecías que están pendientes, o nuevamente se nos está dando un simulacro de la inminente caída del imperio estadounidense, de la inminente caída de la potencia mundial. Porque le voy a decir, expertos y no expertos están de acuerdo que lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos es algo inaudito, algo poco repetido en la historia de este país que es joven comparado con las otras potencias. Ahora observe, Estados Unidos actualmente ha pasado a una fase de guerra. Pero olvídese ahora la guerra que siempre les he estado recordando, la guerra que va a ser en el Medio Oriente, la guerra
entre los dos bandos a nivel mundial, unos encabezados por Rusia, sumados los países árabes, sumados los países con política comunista. Ese sería un bloque, pero el otro bloque sería Estados Unidos encabezando ese bloque junto con todos sus aliados. Es una guerra que lo señala Zacarías 14, el verso 2, pero eso se va a pelear en el Medio Oriente, y eso sigue en pie, eso se va a cumplir, pero estamos dándonos un toque de que Estados Unidos esté utilizando su propio ejército en su propia nación contra sus propios ciudadanos. Eso es un fenómeno. Y lo más resaltable aquí, con todos nuestros televidentes, que quiero que quede en su mente, que estamos creciendo más del 100, ahora aquí, más los que usted sigue compartiendo, llegamos en este momento a cientos. Y queremos seguir incrementando para que el pueblo esté enterado de todas estas grandes verdades. California, hermanos, se utilizó la ley de insurrección. California se hizo el simulacro de la ley dominical. Le voy a dar un detalle más para resaltar ese estado. Hay un libro del pastor Jones. Es que aquí esto es impresionante. La cita de la hermana White, cuando se hizo el simulacro en California, fue en 1882, que se le queda ahí. Pero eso fue local, en un estado, California. Pero luego se intentó colocar la ley dominical nacional. Ojo, esto es solo para expertos. En 1888, les voy a dar un secreto a voces. En la hora más crítica de la iglesia adventista del séptimo día, hablando teológicamente, hablando doctrinalmente, y me refiero a un mensaje enviado de Dios a la iglesia adventista en 1888, cuando Dios envió a los pastores Jones y Waggoner. Tenemos aquí 1888, tenemos a los pastores Jones y tenemos a Waggoner en la famosa conferencia de Minneapolis, Minnesota. Dios envió un mensaje allí en ese año, efectivamente. Pero, oído esto, ¿usted sabe cuándo exactamente empezó esa reunión de líderes y delegados de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Sabe por qué le pregunto? Le pregunto porque a ciencia cierta usted debe de saber cuándo fue, basado en que en 1882 Satanás hizo un simulacro de la ley dominical en California. Y en 1888, Jones, uno de los pastores que trajo el mensaje de justificación por la fe, fue elegido para ir a hacer frente a una ley dominical nacional en el mismo año que la iglesia adventista del séptimo día rechazó el mensaje de justificación por la fe. En ese mismo año, el diablo quiso colocar la ley dominical no solo en California, sino nacional. Entonces, esté atento. Según lo que estamos analizando, oigan lo que les voy a decir. Esta reunión de 1888 fue y estuvieron todos los delegados y líderes juntos un 22 de octubre de 1844. Ojo a eso. Es decir, parte del mes de octubre de 1888 se realizó ese congreso.
en ese mes de octubre se rechazó el mensaje de justificación por la fe. Ojo, octubre de 1888 se rechaza el mensaje de justificación por la fe, pero en el mismo año 1888, pero en diciembre, se intentó colocar ley dominical nacional. Espero que me vaya siguiendo la línea, el hilo. Nuevamente, para aquellos que se están sumando, somos más de 100 y esto va creciendo, gracias a Dios, se sigue incrementando el número de televidentes. Nuevamente, para los que se acaban de sumar. 1882, el diablo intenta hacer un simulacro, una prueba de ley dominical en California, solo en California. 1888, alrededor de 6 años después, la Iglesia Adventista rechaza en octubre el mensaje de justificación por la fe. Pero en 1888, después de octubre, es decir, en diciembre, el diablo intenta colocar la ley dominical a nivel nacional. ¿Cuál es mi punto aquí? Número 1, que California es importante. Número 2, que cuando la iglesia, en el mismo año que rechazó el mensaje de Dios, en ese mismo año el diablo aprovechó en su momento caído de la iglesia, en el sentido de que rechazó un mensaje, en ese momento de pecado, en ese momento de haber contristado al Espíritu Santo como iglesia, en ese mismo año de 1888, meses después, el diablo intentó colocar ley dominical. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el diablo no pierde su tiempo. El diablo siempre quiere hacer pedazos a la iglesia. Así como cuando usted peca, la iglesia se debilita. Pero cuando pecamos colectivamente rechazando un mensaje, esto es garrafal. Y el diablo lo sabe, es el momento de atacar. Y él intentó, justo después de que la iglesia rechazó el mensaje de justificación por la fe en el 88, en ese mismo año, solo que en diciembre, él intenta colocar la ley dominical. ¿Y usted cree que la ley dominical nacional es venir a acariciar al pueblo? No, señores, esto es venir a destruir al pueblo. Por supuesto, ese es el objetivo, pero no lo va a lograr Satanás. Y he dado otras clases que primero la iglesia va a ser purificada por 5 ángeles y cumpliéndose Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Cuando Dios corte a todos con espada a través de ángeles, a todos los pecadores dentro del pueblo, entonces la iglesia va a quedar limpia, lista para hacer frente a sus enemigos. Después de que la iglesia esté purificada, entonces Dios permitirá la ley dominical. No antes, sino después de la purificación de la iglesia. Ahora, ahí está la seguridad del pueblo de Dios. Esa es la protección. Porque si no, el diablo quiere hacer pedazos a la iglesia. Ya después de explicarles este gran, pero grandísimo detalle, regresando a lo que estamos viviendo ahora, con una protesta primero en Minneapolis, luego se extendió, ahora es nacional. Y no solo nacional, sino que ahora es mundial. Miren qué ejemplos tan grandes Dios nos está dando. Las protestas en contra del racismo ya es mundial ahora. Pero todo empezó en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo del 2020. Eso es reciente. Ahora les voy a dar otro detalle y quiero que usted lo analice junto conmigo, que de aquí, del momento de grabación hasta noviembre, seguirá la guerra. La guerra entre los 2 cuernos. Sí, Apocalipsis 13, versículo 11, habla de la bestia de 2 cuernos. Un cuerno, en profecía, de acuerdo a Daniel 7, usted lo puede leer en su tiempo libre, representa reyes. Cuerno, poder civil, porque un rey es poder civil. Entonces la bestia de 2 cuernos tiene 2 poderes. Unos demócratas y otros republicanos. La guerra que usted está viendo ahora, coronavirus no es casualidad, es parte de la guerra entre estos 2 partidos políticos. Es una guerra de poderes. La muerte de George Floyd tampoco es casualidad, es parte de la guerra entre estos 2 cuernos, es decir, de los 2 partidos políticos, demócratas y republicanos.
por el poder, por el control de todo el territorio, porque el que controla a Estados Unidos, entre comillas, pues eso es la idea, porque es potencia, pues controlará al mundo. Entonces los demócratas que han sido títeres del Deep State quieren retomar nuevamente el control de la bestia de dos cuernos. Y Donald Trump, que viene de la farándula, que viene de los negocios a controlar a esta bestia de dos cuernos, primero nadie creía que iba a quedar un personaje como Donald Trump en la presidencia, pero quedó. Ahora, como saben el potencial de Donald Trump en contra de sus intereses, por supuesto lo quieren hacer a un lado. Y esta muerte, oído esto, yo sé que Dios sabía que iba a morir George Floyd. Dios lo sabía. Dios lo permitió. No lo hizo, pero Dios lo permitió. Ahora, usted tiene que saber más allá, qué hay más allá detrás de esta muerte. Sencillo. Ojo esto. Donald Trump, sus padres eran racistas, así hay que tenerlo bien claro. Donald Trump creció con una ideología racista. El padre de Donald Trump construía edificios en Nueva York y luego se extendieron. Donald Trump, él mismo fue constructor de edificios y él mismo estuvo bajo su mando la construcción de la Torre Trump, que está en Nueva York. Fue una de sus mayores hazañas en su vida. Sin muchos fondos, de hecho, sin fondos. Ahora observe esto. Como ellos construían edificios y los vendían, llamémosles apartamentos, llegó en un momento donde negros educados iban a comprar apartamentos al edificio propiedad de los Trump y tenían la orden, el encargado de no venderle a los negros. Entonces llegó un negro educado a hacer la prueba, llegó y dijo, quiero comprar un apartamento. Y el conserje, el encargado de esos edificios, dijo, no tenemos, ya están todos vendidos. Bien, entonces regresó el negro, porque no le vendieron. Luego envían a un blanco. Y el blanco dijo, quiero comprar un apartamento aquí en esta propiedad de los Trump. Y el que se había negado a venderle al negro, le dice, claro que sí, con mucho gusto, tenemos esta y las opciones. En otras palabras, los Trump siempre han sido racistas. Eso no es nuevo, eso no es novedad. Trump mismo, en toda su época de la farándula, donde acuérdense que Donald Trump ha tenido mucho que ver en la famosa Miss Universo. Díganme, mientras estaba bajo el mando esa franquicia o esa compañía, como quieran llamarle, pero usted le conoce, yo también lo conozco como la famosa Miss Universo. Los encargados de todo, de seleccionar a las reinas o a la reina, en un tiempo fue Donald Trump. Ahora piense y analice. Cuando en su periodo donde él controló el asunto de la Miss Universo, cuando en su periodo se eligió a una negra como Miss Universo, no se hizo. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un racista. Eso es una realidad. Es decir, yo no los tengo que convencer a ustedes que Donald Trump es un racista. Guste o disguste, eso es así. Pero, ojo, como sus contrincantes saben que él ha sido un racista, ¿qué hicieron? Idearon y fabricaron todo lo que usted ha visto de la muerte de George Floyd. Usted está siendo testigo de una guerra entre los dos cuernos. Los republicanos y los demócratas están en guerra para ver quién va a ser el futuro inquilino de la Casa Blanca. Entonces, si usted no despierta ahora, duerme para siempre, duerma mejor. Pero los que queremos estar despiertos y atentos a todas las actividades de la bestia de dos cuernos, entonces despertemos. Nada es casualidad en este mundo, menos en la bestia de dos cuernos. Entonces, la muerte de George Floyd es una estrategia política, aunque no lo crea usted, eso es así. Ojo a esto, el famoso Soros, yo lo que estoy diciendo es fuerte, pero lo tengo que decir porque la verdad la digo dentro de la iglesia y aún también fuera de la iglesia hay que preservar la verdad. Oído esto, el famoso Soros
ha patrocinado a nivel mundial, y eso los expertos lo saben, ha patrocinado a nivel mundial protestas. Soros patrocina y promociona lo que es el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Saben por qué? Porque estos riquillos, y así les llamo porque ¿qué otra palabra puedo utilizar? Riquillos pobres. Soros, y junto con otros magnates, junto como Bill Gates, etcétera, etcétera, tantos magnates que hay, tienen la ideología que el planeta azul está superpoblado. Y no debe estar superpoblado porque al final le afectaría a los más ricos. Entonces la ideología de los riquillos es que hay que eliminar la población. Por eso es de que se le ha acusado a Bill Gates y a Soros de estar detrás de la epidemia del coronavirus. Tanto ha sido la presión para estos magnates que Bill Gates recientemente se refirió a eso y dijo que era ridículo, pero le dedicó tiempo a toda la presión a nivel mundial porque usted mismo y mi persona creemos que detrás del coronavirus, detrás de estas protestas y detrás de la muerte de George Floyd es un asunto de política. Pero observe esto, ha sido tanta la presión de todas las redes sociales que Bill Gates, un magnate, ha tenido que declarar que es ridículo que se le acusa a él de estar detrás del coronavirus y de estar detrás de la eliminación básicamente de la población mundial. Porque él ha estado promoviendo una vacuna contra el coronavirus. Qué raro. Y él promovió una reunión, un simulacro del coronavirus antes de que ocurriera el coronavirus. Claro, ¿qué persona con tres dedos de frente no va a poder ver la realidad? Pero voy a los magnates y en este caso como Soros. Soros cree que la población debe ser seleccionada y que la población, mucha de ella, tiene que ser eliminada. Por eso es que vienen estos asuntos. Ojo a esto, les voy a poner el ejemplo. Soros promueve el asunto del homosexualismo y lesbianismo. Ojo, un hombre con un hombre homosexual. Pregunto, al tener relaciones sexuales, sexogenitales, estos dos varones, ¿quién va a quedar embarazado o embarazada? Pues ninguno, porque los dos son hombres. Ojo. Entonces, si no puede este hombre embarazar a este hombre, ni este hombre embarazar a este hombre, entonces no hay población. Punto. Entonces, en el asunto del lesbianismo es una mujer con otra mujer, se casan y bueno, tienen relaciones sexogenitales. Pregunto, ¿esta mujer va a embarazar a esta otra mujer? No. ¿Esta otra mujer embaraza a esta otra mujer? No. Entonces, justo lo que quiere Soros y los magnates, que la población se reduzca y no siga incrementando. Por eso George Soros promueve el asunto del homosexualismo y lesbianismo, porque esos métodos de matrimonios diabólicos que son antibíblicos no se reproducen. Ahora lo está entendiendo, ¿verdad? Ahora tiene que observar que hay fuerzas internas y externas que quieren eliminar a Donald Trump. Lo quieren sacar del escenario. ¿Por qué? Porque Donald Trump, siendo un magnate, oigan la frase que voy a decir. Voy a hablar de los Illuminatis, de los jesuitas, del Deep State y de los magnates que están detrás de ello. Ya hablé de dos magnates, Soros y Bill Gates. El Deep State es el gobierno o el estado profundo. Nunca se ve, igual que el Papa Negro, no se deja ver, pero ahí están controlando. Y por el otro lado, los Illuminatis. Los Illuminatis se dedican, son sociedades secretas que están involucrados, imbuidos totalmente en la política, los Illuminatis. Y si usted no se dio cuenta, oído esto, si usted no abrió bien los ojos, el que mató, fueron 4, pero hay uno que le colocó la rodilla en el cuello a George Floyd, el 25 de mayo del 2020, provocándole la muerte. Observe bien la imagen.
ese policía que está colocándole su rodilla o rodillas al cuello de George Floyd. Vea dónde tiene la mano este personaje. ¿Saben cómo estaba el hombre? Estaba así, miren. Tenía así. A ver si logra usted ver ahí. Así estaba. Mire, estaba la rodilla y su mano estaba aquí en su bolsillo. O sea, donde sea, pero lo tenía adentro. No lo tenía así, lo tenía así. ¿Saben por qué? Sencillo. Porque es un Illuminati. Es parte de esta logía secreta. Los Illuminatis. Benito Juárez, mexicano, fue de esa franquicia, fue de esa sociedad secreta. Llámele como quiera. Vea a Benito Juárez, está así, claro. Vea a otros masones, ocultan el brazo, ocultan la mano. Es una señal que son y pertenecen a esa logía secreta. Este policía que fue visible de los cuatro, el que le colocó la rodilla en el cuello de este afroamericano, es Illuminati. Ahora está pagando en la cárcel. Pero claro, recibió órdenes. Observe pues, magnates, Soros, Bill Gates, el Deep State, que es el Estado profundo. Tenemos los Illuminatis, que es uno de estos policías, lo era porque lo mostró, colocó la señal y usted ni cuenta se dio. Ay, sí, pobrecito, murió el negrito. Y usted no se da cuenta de lo que está realmente detrás de ello. Illuminatis, ojo, jesuitas. Jesuitas están involucrados también en este asunto. Se lo voy a poner más claro. Todos estos que yo estoy numerando aquí quieren una sola cosa: sacar a patadas, de ser posible, a Donald Trump. Esa es la manera buena. La mala, ya lo declararon la caricatura de los Simpson, aunque usted no lo crea. Que en realidad no es que los caricaturistas sepan el futuro, no lo saben. Pero como los dueños, los propietarios de estos caricaturistas, en este caso yo menciono a los Simpson, ¿cómo es posible que ellos hayan hecho programas donde muestran que Donald Trump entregó un país en la quiebra? Los Simpson lo sacan. ¿Cómo es posible que una sección o un programa de los Simpson colocan a Donald Trump muerto, colocado en un ataúd? ¿Por qué? No es que ellos sepan el futuro, ni siquiera el diablo lo sabe. Pero ¿cómo es eso? Ahí se los pongo. Los magnates, el Deep State, los Illuminatis, los jesuitas, como están ahorita aliados con el objetivo de expulsar a Donald Trump de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como estos son los magnates, estos son el dinero, bueno, mandan a hacer programas como que anticipando lo que va a venir. O sea, como que reflejan sus planes a través de algo indefenso, entre comillas, como una caricatura, para mostrar qué propósito tienen. Y cuando se cumple, lo pronosticaron. Ni brujos ni el diablo saben el futuro, solo Dios lo sabe. Y nosotros a través de su palabra que estudiamos profecía. Pero esto es sencillo de saber. Todos estos elementos que ya les mencioné, que son poderosos, quieren a un lado a Donald Trump. Ahora, analice bien esto. Jesuitas están involucrados también en este asunto, en esta guerra ahorita por la Casa Blanca, hasta los jesuitas. Les voy a poner un ejemplo. Los protestantes que salieron a las calles, aún en toque de queda, contra el racismo, llegaron a Washington, D.C. Ahora la pregunta es, ¿quién los financia? Porque esto no sale gratis, señores, hasta para ir al baño hay que pagar. ¿Quién financió a estos protestantes contra el racismo? Pues estos magnates y estos elementos que les he mostrado. ¿Y saben qué hicieron en Washington, D.C.? No quemaron la Casa Blanca, sino que lo que hicieron es quemaron una iglesia que está a pocos pasos de la Casa Blanca. Tan cerca está este templo evangélico de la Casa Blanca, que Donald Trump, cuando vio que quemaron ese templo, los que estaban protestando allí contra el racismo, ¿qué hizo Donald Trump?
Hasta donde se sabe, es por primera vez que Donald Trump utiliza de emergencia el búnker de la Casa Blanca. Si usted no lo sabía, entérese. Ahora, ¿cómo es posible que viajó la protesta desde Minneapolis, Minnesota, el lugar donde la iglesia adventista rechazó el mensaje de justificación por la fe en 1888, y el mismo lugar donde el Illuminati policía o policías mataron a George Floyd? En ese mismo lugar, ¿cómo es posible que ahí surgió la protesta y siguió y llegó hasta Washington, D.C.? Esto no puede ser casualidad. Tiene que haber una organización detrás de ello. Claro que sí. Todo esto está planificado. El templo evangélico donde los presidentes siempre van allí, cuando los eligen como presidentes, que está a pocos pasos de la Casa Blanca, fue quemado. ¿Y usted sabe qué ocurrió después, justo después de que quemaron los protestantes ese templo, esa iglesia? Donald Trump apareció, llegó, ¿y saben qué hizo? Se fue a poner de pie allí y al fondo decía: servicios dominicales, culto, ahí estaba. Y luego tenía en su mano una Biblia. Una Biblia. ¿Qué mensaje quiso mandarle a usted Donald Trump y usted no se enteró? Bueno, lo vamos a ilustrar con esto. Este es mejor porque utilizó una Biblia oscura. Entonces está Donald Trump, se pone de pie, justo en el templo que habían quemado, ¿eh? Ahí se ponen de pie y se va a tomar la foto y con una Biblia. Muy serio él. ¿Saben qué mensaje le mandó ahí? Soy protestante. Guardo el domingo. Estoy con ustedes. Soy creyente. Creo en Cristo Jesús. Ese fue el mensaje que le mandó subliminalmente a la bestia de dos cuernos, porque usted debe de saber que Estados Unidos ha sido un país protestante. O sea, cristiano, pues, que creen en la Biblia, que guardan el domingo. Protestantes, caídos, pero protestantes al final del día. Entonces Donald Trump mandó un mensaje desde el templo que habían quemado, diciendo: yo también soy protestante, yo también guardo el domingo, miren, apoyen. O sea, empezó a recuperar lo que quisieron dañar los protestantes. Pongámoslo más claro, lo que quisieron dañar los demócratas. Ahora esto se va a poner mejor. No sé si usted va comprendiendo hasta aquí. Comenten en los comentarios, por favor. Ministro Enoch Martín, hasta aquí voy comprendiendo todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nivel profundo. Y si usted quiere, pues dé gracias ahí. Pero ahí queda en usted. Pero yo continúo. Y si todavía usted se ha sumado, que estamos creciendo, estamos sumando más televidentes, más de 100 personas. Y esto va creciendo. Solo aquí en mi canal. En los demás canales que nos retransmiten también tenemos otros par de cientos y sumamos miles juntos. Pero usted no se puede quedar atrás. Por favor, comparta. No se quede atrás, por favor. Que el diablo no le controle su mente. Comparta este video. En su muro, en sus redes sociales, donde pueda. Pero comparta. Muévase. El Señor es testigo, si se está moviendo o no. Yo estoy haciendo mi parte. Haga usted también la suya. Ok, continuamos. El asunto no terminó allí. Justo después de que se apareció en ese templo protestante, ojo, claro, después de que quemaron ese templo y aparece Donald Trump ahora con la Biblia y en un templo protestante donde dice servicios dominicales, o sea, básicamente se fue a echar en el bolsillo, se fue a echar a los protestantes, pero al mismo tiempo, ¿saben a quién se estaba echando en contra Donald Trump? A los católicos. Al Papa, pues. ¿Saben por qué? Porque estaba en una iglesia protestante y porque él es protestante. Pero ¿qué ocurrió después de que apareció en una iglesia protestante? Se fue y se dirigió junto con su esposa, se dirigió a una estatua de un Papa y le fue a dejar flores. ¿A quién se ganó allí? A los protestantes. Perdonen ahí la interrupción, que nos llamaron y cuando nos llaman pues interrumpen la transmisión. Pero continuamos, porque esto se está poniendo buenísimo. Observen. Después de que se echó en su bolsillo a los protestantes, luego se fue a echar en su bolsillo al Papa.
A los católicos, oído esto, hermanos, si ustedes no ven esta guerra que está ocurriendo en Estados Unidos, no una guerra como la que hemos estado predicando, que eso va a ocurrir, claro que sí, y se va a pelear la guerra, la mundial, la tercera guerra mundial se va a pelear en el Medio Oriente. Zacarías 14:2 lo dice, el epicentro va a ser Jerusalén. Eso se va a pelear, guste o disguste. Pero previo a esa guerra, antes está la guerra ahora de los dos cuernos de la bestia que surgió de la tierra, Apocalipsis 13:11. La guerra entre los dos partidos políticos, demócratas y republicanos. Y usted va a ser arrasado como víctima de esta guerra. ¿Cómo así, hermano? No me asuste. Bueno, se lo estoy diciendo. Estados Unidos cada vez va a ir peor. De una vez les digo, ahí habitantes de Estados Unidos, esto no va a mejorar, esto va a empeorar, señores. Yo no les vengo a traer paz y seguridad. Yo no les voy a decir, ay, sigan allá, van a ser prosperados. Miren, ustedes son libres y soberanos, pueden vivir donde se les antoje. A mí se me antojó vivir en Guatemala y aquí estoy. Y si Dios permitiera que yo viviera en Estados Unidos, pues es su voluntad. Allá estuviera gritando y predicando y enseñando. Pero si yo estuviera allá haciendo dólares, entonces mejor me estoy en otro lado. Pero usted es libre y soberano. La situación en Estados Unidos no va a mejorar, va a empeorar. Usted lo debe de saber. Se lo estoy advirtiendo. Tome sus decisiones de acuerdo a cómo el Espíritu Santo se lo guíe. Entonces, hasta el momento, Donald Trump se echó en su bolsillo a los protestantes cuando se paró en la iglesia protestante y se echó a su bolsillo a los católicos y al Papa, ojo. Y ahí cuando hablo del Papa, cuando él se va a dirigir Donald Trump a una estatua del Papa, si no se dio cuenta, hermano, no sé en qué mundo vive. No va a querer que también le muestre ahí, que le dé esos detallitos. No, usted tiene que informarse también. Yo solo vengo como teólogo, como ministro del Evangelio, ministro Doc Martín, vengo y le enseño el nivel profundo que tal vez usted no pueda lograr entender. Porque yo tengo por lo menos unos 20 años de estudio de Biblia y espíritu de profecía y estoy para servirle. Es un gusto enseñarle. Pero no puedo hacer todo por usted. Usted tiene que estar informado también. Donald Trump, después de que se paró en una iglesia protestante con una Biblia mostrando al domingo, luego se dirigió con su esposa, ahora no solo, ahora con su esposa, que es lo más delicado que él tiene. Cuando digo delicado, manda un mensaje también, familia. Yo también tengo esposa. O sea, es un mensaje que le está mandando la nación. Entonces va Donald Trump con su esposa ahora a una estatua de un papa y le va a dejar un ramo de flores. ¿A quién se ganó ahí Donald Trump? A los católicos. ¿Y especialmente a quién? Al Papa Francisco del Vaticano. Ese Vaticano que se recuperó en 1929 por Mussolini, el italiano, el tirano de Italia, que le dio al papado nuevamente lo que hoy se llama el Vaticano, que es una ciudad dentro de otra ciudad. Ahora, ¿cómo les he dicho que en esta guerra de política allí en Estados Unidos, que eso va a depender controlar el mundo, porque el que controla la bestia de dos cuernos, controla el mundo porque es potencia mundial? Entonces, magnates, Soros, Bill Gates, Deep State, que es el Estado profundo, Illuminatis, como el policía que mató a George Floyd, jesuitas. Aquí, ¿cómo es que involucro ya a los jesuitas? Porque, oído esto, Donald Trump quiere también apoyo. Él necesita apoyo. El Papa Francisco es jesuita y eso está declarado, eso no es secreto, señores. El Papa, el primer Papa latino, para ser más específico, argentino, latino-argentino, ¿cómo rima? Jesuita. El Papa se ha pronunciado, si usted no se ha dado cuenta, desde el Vaticano, en relación a las protestas contra el racismo. Y el Papa Francisco allá en el Vaticano declaró que él no está de acuerdo con el racismo, que está en contra del racismo. Básicamente, oído esto, si el Vaticano, encabezado por el Papa, está en contra del racismo, y un país que es la potencia mundial está protestando contra el racismo, y se sumaron otros países del mundo, ahora es una protesta mundial,
Obviamente, cuando sale una palabra o un mensaje desde el Vaticano con el Papa diciendo que él está en contra del racismo, oído a esto, la pregunta es entonces, magnates, Deep State, Illuminatis, jesuitas, estos elementos están aliados para hacer a un lado a Donald Trump. Y como él lo sabe, entonces también está haciendo sus jugadas. Oigan lo que les voy a decir, no sé si tal vez es primera vez que lo van a escuchar. Esto es un análisis teológico. Hay una línea de expertos que cree, puesto que Donald Trump es un magnate, no fue, es un magnate, o sea, tiene muchos recursos, mucho dinero. Como Donald Trump fue un magnate, estaba unido con Soros, estaba unido con Bill Gates, otros magnates. Entonces, oído esto, según unos expertos, Donald Trump se ingresó a la política por una burla que le hizo Barack Obama. En una de esas reuniones de magnates, de políticos, de archimillonarios, en la época de Barack Obama hizo una broma pesada contra Donald Trump, como sugiriendo que Donald Trump, por muy rico que era, nunca podría llegar a ser presidente. O sea, un negro, porque quiera que no, es un negro, Barack Obama se burló, o por lo menos hizo una broma contra Donald Trump, un racista, un negro presidente que se burle de Donald Trump, un racista, y que le haya dicho que Donald Trump nunca llegaría a la presidencia. Básicamente eso le bastó a Donald Trump para meterse a la política, porque él es racista. Ahora, oído esto, como todos sus contrincantes saben que él es racista, ¿qué han hecho? Provocado, utilizando a uno de esta logía de los Illuminatis, el policía que metió su mano cuando estaba matando a George Floyd, y declarado Illuminatis. Ahora observe esto. Qué casualidad. Que justo cuando muere George Floyd y hacen esa toma de su asesinato, luego explota en la nación una protesta contra el racismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se fue la gente a protestar con la esposa de este policía que mató a este afroamericano? De hecho, déjenme decirle que la esposa de este hombre se divorció inmediatamente para quitarse el apellido de este policía, porque si no la matan también. Pero lo que a mí me parece demasiado curioso es que la protesta haya llegado a Washington, D.C., puesto que justo después del asesinato de este afroamericano, Donald Trump se pronunció y declaró que no estaba a favor de esa muerte y que se tenía que castigar al que había realizado eso. Y efectivamente, hoy por hoy los policías están en la cárcel, tras las rejas. Entonces, ¿cómo es posible que después de que Donald Trump declaró que se iba a castigar a los culpables, cómo es posible que llegó la protesta hasta la propia Casa Blanca, Washington, D.C.? Solamente hay una respuesta, porque el objetivo del asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, el objetivo era trasladar esa protesta de racismo contra Donald Trump, que ha sido un declarado racista. Por eso les digo que estos elementos que les he mencionado están en contra de Donald Trump. Finalmente, yo les voy a decir lo que dice la palabra y se los voy a leer. Usted lo conoce, pero lo vamos a leer. ¿Qué le parece? Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel. Abra su Biblia, por favor. Copie y pegue, copie y pegue. Yo voy a terminar este tema, luego voy a iniciar otro. Así que esto se va a poner buenísimo. Encontramos aquí en el libro de Daniel. Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 2, el versículo
20 y 21. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios de los siglos, porque de él es el poder y la sabiduría. Amén. Amén. Daniel 2, verso 21 dice, hablando de Dios, él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. ¿Qué es lo que hace Dios? Quita reyes y pone reyes. Entonces, yo sé que usted se la sabía, pero tenía que recordárselo. Está en Daniel capítulo 2, verso 21. Entonces, les voy a decir algo. Por más que estén todos estos grupos que son muy poderosos, por más que quieran eliminar y quitar de la Casa Blanca a Donald Trump, si Dios colocó a Donald Trump ahí, nadie lo va a quitar. Y si Dios quiere que Donald Trump esté un segundo mandato, nadie lo va a quitar. Así de sencillo. Esa es la conclusión a la que yo llego como ministro del Evangelio. Pero sí les voy a decir algo. Desde el momento que Donald Trump, oigan, es cierto, están todos estos poderes que he mencionado, pero por el otro lado hay otros poderes. ¿Usted sabía que Donald Trump se le ha acusado como una disidencia controlada? Apunte esta frase en los comentarios, por favor. Según algunos expertos, Donald Trump es disidencia controlada. Otra vez. Apúntelo, que esto no lo va a escuchar todos los días. Donald Trump es un magnate. Tanto como Bill Gates, tanto como Soros. Es un magnate Donald Trump, eso no se lo quitamos. Pero, en algún momento Donald Trump dejó de estar de este lado de los magnates, del Deep State, de los Illuminatis, de los jesuitas. En algún momento estuvo ahí. Por X razón, ya no está ahí. Y si ya no está ahí y fue de ese círculo, entonces es un disidente. Pero los expertos lo señalan como disidencia controlada. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque estuvo con ellos y ahora es un disidente que ya no está con ellos, pero aún puede ser controlado. Algunos expertos aseguran eso. Yo lo que concluyo es que Donald Trump sí estuvo en este lado, con los magnates, pero por ser racista, por la burla que le hizo Barack Obama, él se fue del otro lado y fue a derrotar a todos los que controlaban el país y llegó a la Casa Blanca. Contra todo pronóstico, Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Ahora, como yo no creo en las casualidades y creo en la perfección divina, y puesto que Daniel 2, verso 21 dice que Dios quita reyes y pone reyes, implica que Dios colocó a Donald Trump. Porque si Dios no lo hubiera colocado, entonces no hubiera sido presidente. Entonces yo soy de la creencia firme que Dios colocó a Donald Trump ahí donde está. ¿Y cómo yo sumo a lo que he dicho? Bueno, Zacarías 14:2 dice, yo, refiriéndose a Dios, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Entonces, como ese verso lo declara así, una batalla, una guerra contra Jerusalén, interesante. Como Donald Trump tuvo que dejar esta línea, este frente dentro de los Estados Unidos, se pasó a otro frente. ¿Y saben quiénes colocaron a Donald Trump en la presidencia? Les voy a decir la verdad. El mundo protestante de los Estados Unidos. Me refiero a los bautistas, presbiterianos, metodistas. Inclusive, ojo a lo que voy a decir, inclusive adventistas del séptimo día colocaron a Donald Trump, que son protestantes, colocaron a Donald Trump en la Casa Blanca. Y les voy a dar otro elemento, quienes colocaron a Donald Trump, hablando físicamente, por decirlo así, porque en el análisis final fue Dios el que lo colocó ahí. Pero también sumo, en Estados Unidos está un grupo muy poderoso llamado un grupo pro-sionista. ¿Cómo así que pro-sionista? Les explico. En 1947, y previo a ese año, pero resalto 1947, se peleó en las Naciones Unidas y se promovió el
distribuir el territorio del Medio Oriente, especialmente lo que se llamaba Palestina, que ese territorio se dividiera en una parte para los judíos y otra parte para los árabes. Pero ¿saben quiénes estaban detrás de ese plan? Judíos sionistas estadounidenses magnates. Ustedes saben que los judíos son muy ricos, son buenos para los negocios, tienen mucho dinero. Entonces, ese grupo sionista dentro de Estados Unidos promovió en el 47 que en las Naciones Unidas se llevara ese plan. Y finalmente en 1948, que un chapín, un guatemalteco, estuvo al frente dirigiendo esa expedición en el Medio Oriente, en Palestina, para dividir esta parte para los judíos y esta parte para los árabes. Orgullosamente puedo decir que un guatemalteco estuvo en la dirigencia de esa comisión elegida por la ONU. De hecho, hay un libro de ello. Ahora, observe esta parte. Este grupo sionista que cree en la restauración de los judíos allá en el Medio Oriente, Donald Trump se alió con ellos. Y como tienen mucha influencia y tienen muchos recursos, han apoyado a Donald Trump. Ojo, Zacarías 14, versículo 2 dice, porque yo, refiriéndose a Dios, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Usted sabía y recordará que Donald Trump fue uno de los presidentes. De hecho, esto fue inédito lo que él hizo. Cuando pasó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv hacia Jerusalén, hermanos, eso fue profético. Allí es donde yo confirmo que Donald Trump fue puesto por Dios. Porque ni George Bush, hijo, ni Barack Obama, ni otros presidentes trasladaron la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén cuando lo podían hacer, porque ya el Congreso lo había aprobado. Ellos no lo hacían y siempre lo postergaban. Pero apareció Donald Trump y ¿qué hizo? Pasó la embajada de Estados Unidos, de la bestia de dos cuernos, la pasó para Jerusalén. ¿Para qué? Para que en un futuro muy cercano se cumpla Zacarías 14:2. Porque yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Ahora, si se van en este momento, 2020, al momento de grabación, si hubiese un ataque hacia Jerusalén ahora, que lo va a haber, eso seguro, según la profecía, que si ahora allá en el Medio Oriente, Jerusalén como capital de los judíos, hubiera un ataque a Jerusalén, ¿a quién atacarían? No solo a los judíos, sino atacarían a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí la bestia de dos cuernos tiene su embajada. En resumen, Donald Trump era parte de este grupo, de este bloque, los magnates, el Deep State, de los Illuminatis, de los jesuitas. Estaba entre estos poderosos de Estados Unidos, pero se pasó por el otro lado y hoy se llama disidencia. Ya no se deja controlar. Y como ya no se deja controlar, ahora este grupo que antes era parte de ellos, ahora lo atacan a él y lo quieren quitar y quieren colocar a un títere. Esa es la realidad. En otras palabras, ahorita el Deep State, los Illuminati, los jesuitas y los magnates están apoyando a los demócratas y no a los republicanos. Pero por el otro lado, también los republicanos tienen a esta organización sionista que apoya a los judíos. Por este otro lado están los protestantes. Por eso es que Donald Trump aparece con una Biblia y por eso es que por el otro lado aparece frente a una estatua de un papa, porque él quiere ganar aliados. En resumen, podemos decir, hoy por hoy, la situación está crítica en Estados Unidos. De aquí hasta noviembre seguirá la guerra entre estos dos cuernos, entre estos dos partidos políticos, demócratas versus republicanos. Yo espero que la profecía siga desarrollándose y que nos siga dando más luz. Pero por el momento puedo decirles que Donald Trump, basado en todas estas protestas, él ha actuado y ha utilizado a tropas activas en su propio país, a soldados del ejército estadounidense contra propios ciudadanos. Eso es inédito. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que Dios también tiene un plan. Así como Donald Trump tiene tropas, es el comandante en jefe, también Dios está hoy seleccionando una tropa numerada
Y lo vamos a ver. Abra sus Biblias, por favor. Vamos a pasar a esta sección. Si hasta aquí me ha comprendido en la primera sección, ahora comente ahí abajo y diga, ministro Doug Martín, estoy totalmente enterado de la realidad que está pasando en el territorio de la bestia de dos cuernos. Escriba, 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 escriba. Mientras yo paso a la última sección de este análisis y voy cerrando este punto, y si Dios lo permite voy a abrir otra programación, otro tema más. Dirijámonos a Isaías capítulo 13, versículo 4. Lo voy a explicar. Isaías capítulo 13, verso 4. Declara así la palabra de Dios. Estruendo de multitud en los montes de mucho pueblo. Está hablando de una multitud. Subraye eso, por favor. Estruendo de reinos, de naciones reunidas. Luego dice aquí, el Señor Todopoderoso pasa revista a las tropas para la batalla. Ojo, así como hoy Donald Trump está utilizando sus propias tropas para los manifestantes, para los que están protestando contra el racismo, pero debemos ser realistas también. Los protestantes controlados y pagados, de hecho, hay videos, hay evidencia, donde los que van a protestar contra el racismo reciben dinero. Hay videos, señores, despierten. Esto no es casualidad, esto está controlado. Por lo menos la protesta contra el racismo. Ahora observe. Mientras Donald Trump recientemente ha utilizado la ley de insurrección para utilizar a sus tropas, al ejército dentro de su propio país, al mismo tiempo, si no se dio cuenta, estaba dormido. Al mismo tiempo, Donald Trump, como comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, ha mandado tropas a Colombia. Recientemente, y esto ha sido como bajo agua. En Colombia no se reportó el ingreso de esas tropas, así abiertamente o legalmente. Han llegado tropas y que ha llamado la atención de los colombianos y están sorprendidos. ¿Y por qué nos están mandando más tropas si ya Estados Unidos tiene 7 bases militares? Y todavía le sigue mandando más soldados estadounidenses. Mientras está la protesta en Estados Unidos, Donald Trump ha mandado no solo tropas en los estados como California, en Washington D.C., en la capital y en otros estados, sino que también ha mandado tropas a Colombia. Ahora la pregunta es, ¿para qué mandó más tropas? Entre comillas dice que para los de la droga, los traficantes. Esos son puros cuentos, porque si tiene siete bases militares y no ha podido evitar el traslado de droga de Colombia a Estados Unidos, entonces yo no sé si realmente se va contra los que producen la cocaína o sencillamente va a proteger a los que lo producen. No lo sé, yo no lo sé, pero saque su propia conclusión. Pero de que mandó más tropas, lo mandó. Ahora la pregunta es, ¿para qué él no mandó a Colombia? Solo hay una razón factible, algo lógico. Está mandando más tropas porque va a haber una guerra, como se ha estado sonando tambores de guerra allí en Sudamérica. La invasión a Venezuela. Es muy posible, así que usted esté preparado por cualquier acontecimiento. Yo le estoy advirtiendo, si usted hace caso, pues excelente. Lo más urgente aquí no es otro tema más que decirles la urgente necesidad del sellamiento. Si usted está sellado aquí en su frente, no se preocupe que estalle guerra en Sudamérica, en Venezuela. No se preocupe que siga Donald Trump mandando tropas del ejército en varios estados. No se preocupe. Pero si usted no tiene el sello, mejor grite de terror. ¿Y cómo se va a obtener el sello aquí en nuestra frente? Ezequiel 9:4 dice, 2 requisitos. 1, gemir. 2, clamar. ¿Contra qué? Contra todas las abominaciones. Miren, tengo mi número de WhatsApp, yo lo hago público porque yo quiero atender a mucha gente, pero también recibo muchos mensajes amenazadores. Hoy mismo, yo ni siquiera los leo porque no pierdo mi tiempo. Hoy mismo me llegó una serie de mensajes en mi WhatsApp, muchos positivos y muchos negativos. Voy a ser realista. Unos insultándome. ¿Que por qué estás predicando esto? Predica el amor de Jesús, que las mismas tonterías de los que no saben los eventos actuales. Predica esto, predica aquello. Y si lo está haciendo un montón de pastores asalariados,
¿Por qué quieren que yo me sume a ese montón? Mejor yo cumplo mi papel de predicar la real verdad presente hoy. Entonces noten, despierte por favor que eventos grandes vienen. El que más me preocupa es el que viene a la iglesia, la purificación de la iglesia, y no estamos preparados. Pero por lo menos que lo asuste lo que está pasando en Estados Unidos, que lo asuste lo que va a pasar en Venezuela, que eso lo asuste para que lo haga reaccionar y tal vez así empieza a patrocinar la obra misionera, así usted se dedica ya a tiempo completo a la obra misionera, etcétera, 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 porque si no se asusta, entonces ¿cómo va a hacerlo? Cuando digo se asuste me refiero que algo lo despierte. Oh, sí es cierto. Ay, ya reaccioné, ahora sí me voy a poner las pilas, hoy sí voy a empezar a buscar a Dios, etcétera. Eso es lo que yo quiero. Usted reaccione. Le voy a decir algo. Así como Donald Trump tiene tropas y la está utilizando dentro de su territorio por la ley de insurrección y la está usando fuera de su territorio, que ahí sí la puede con toda libertad usar, recientemente mandó a Colombia, todo eso. Así como Donald Trump tiene tropas, también Dios tiene tropas. Y dice Isaías, capítulo 13, versículo 4, el Señor Todopoderoso pasa revista a las tropas para la batalla. Pero aquí no es una batalla, estas tropas del Señor, son tropas para ir a agarrar armas. No. Estas tropas del Señor, su única arma para ir a la guerra es la espada de dos filos, la palabra de Dios, reforzada con el espíritu de profecía. Esas son sus únicas espadas. Fuera de eso no. De esas tropas está refiriéndose a la profecía, que el Señor ordena a sus tropas para la batalla. La última guerra, ustedes saben que la iglesia va a entrar en su conflicto final. Les voy a leer la cita porque esto se va a poner buenísimo. En Profetas y Reyes, eso está escrito, Gracias por los que se están sumando, somos más de 170 y esto va creciendo. Solo aquí en mi canal, esto va creciendo. 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Esto va creciendo gracias a usted porque usted va compartiendo. Comparta, muévase. Si usted está viendo ahí y solo está mirando, Dios no lo aprueba. Comparta, haga una parte, no sea solo observador. Tome acción. Tenemos también aquí en Profetas y Reyes, les voy a leer Profetas y Reyes. Miren qué dice aquí. Nos pronostica la hermana Elena de White como profeta, como profetiza, esto. Profetas y Reyes, página 535, el capítulo 60, visiones de la gloria futura. La iglesia entrará en su conflicto final. ¿En qué va a entrar? Conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Ejército en orden. Cantares 6:10. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Entonces, las tropas de Donald Trump pueden fracasar en el propio territorio de Estados Unidos. Las tropas de Donald Trump pueden fracasar en el propio Venezuela. Las tropas de Donald Trump o de otro presidente, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, que van a pelear la tercera guerra mundial en el Medio Oriente, en Jerusalén, en la Tierra Santa, van a fallar, van a perder. Pero las tropas del Señor dice que la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Amén, gloria a Dios. La iglesia adventista del séptimo día hoy, con un montón de cizaña y muchos ahí atacando, cizaña, dicen, no prediques eso, estás loco, predica el amor de Jesús, ve a predicarle al mundo. Lo hago, señores, yo predicando la verdad. Si primero seguimos las instrucciones del Señor, predicarle a su pueblo, preparamos al pueblo, y el pueblo preparado va a ir con poder a todas las naciones, pero eso va a ocurrir hasta que después de que se cumpla Ezequiel 9, que es una matanza dentro de la iglesia realizada por ángeles, con alitas, con alas. También cuando se cumpla Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Cuando se cumplan esas profecías, entonces y solo entonces la iglesia entrará en su conflicto final. Irá todo el mundo vencedora y para vencer. Las tropas del Señor. Vamos a ver cómo va a crecer estas tropas. Se los voy a sintetizar de esta manera. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4,
nos declara lo siguiente. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. 144,000. Ahora, ¿ellos son de las tropas del Señor? Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer testimonios para la iglesia. Por favor, testimonios para la iglesia. El tomo 5. Vamos a localizar aquí. Testimonios para la iglesia. El tomo 5. Vamos a ver dónde se nos quedó este tomo. Me quiere aparecer, como hay muchos libros aquí, se me desaparecen a veces los libros. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, apúntelo ahí por favor, y si no lo voy a tener que decir de memoria, no tengo problema, pero quiero que usted lo vea palpable. Testimonios para la iglesia, el tomo 5. En la página 75 y 76, por favor apunte ahí lo que le voy a leer. Y dice así claramente. En la página 75 dice, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. ¿Está claro? Ahora, luego, testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 76, nos pronostica lo siguiente. Y dice, los que han dependido del intelecto no seguirán comandando las tropas del Señor. ¿Captamos el asunto? El Señor tiene tropas, pero aquellos que han dependido del intelecto humano, yo he escuchado un montón de miembros de iglesia diciendo, ministro Enoc Martín, pero ¿por qué este mensaje no lo predica tal pastor que es famoso, que es aquello? Estos personajes siguen intelectos. Y todos aquellos que sigan intelectos, en otras palabras, todos aquellos que siguen al hombre, van a fracasar. Y lo dijo el profeta Isaías, se los voy a leer. Isaías lo declara de esta manera. Isaías capítulo 2, versículo 22. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué vale realmente? ¿De quién hay que dejarnos? Del hombre. Porque aquellos que sigan el intelecto humano, al final no van a hacer cargo, no van a estar al frente de las tropas del Señor. Lo dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, páginas 75 y 76. Entonces observan que el Señor también tiene tropas. Déjenme decirle que el ejército más grande que ni siquiera Estados Unidos tiene, lo va a tener el Señor. Apocalipsis 7:4 nos menciona el inicio de las tropas del Señor, 144,000. Pero eso no va a quedar así, sino que ese número de 144,000 son los que van a sobrevivir de la purificación en la iglesia, efectivamente. Pero ese número de que va a sobrevivir en la iglesia después del juicio de los vivos, va a ir a predicar a todas las naciones y va a traer una gran multitud que nadie va a poder contar. Pero déjenme decirle que en ese proceso que los 144,000 van a dar el fuerte pregón en todas las naciones y se van a convertir de la iglesia católica, de todas las naciones, va a haber una gran multitud. En ese proceso, Dios va a seleccionar de esa gente que va a venir, va a seleccionar a otros predicadores. Y se los voy a comprobar de la siguiente manera. Isaías, el capítulo 66. Isaías 66. El versículo 16 dice, porque el Señor juzgará con fuego
y con espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Entonces, aquí en este versículo se pronostica una destrucción de parte de Dios, que van a ser muchos los que van a morir. Pero ahora noten que no todos van a morir, sino que algunos van a sobrevivir. Ahora noten, Isaías 66, el versículo 19. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿Escapados de dónde? Escapados de la destrucción que va a ocurrir dentro de la denominación realizada por ángeles. Dice que Dios va a enviar de los escapados. ¿A dónde los va a enviar? Oído esto. Si estos fueran paganos, entonces no supieran de las cosas de Dios. Entonces Dios no le enviaría paganos a más paganos, sino que les envía parte de su pueblo a paganos para que le enseñen a ellos. Ojo a esto. Isaías 66, verso 19. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde? A las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Grecia, y a las islas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y los escapados publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces notamos que Dios va a tener un remanente. Después de la purificación que van a realizar 5 ángeles con espadas y destruyan a todos aquellos que no tengan el sello, basado en Ezequiel 9, basado en Joya de los Testimonios, libros de Elena de White, el tomo 2, en la página 335, 336, también Joya de los Testimonios, para los que están anotando, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, 336, Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 65 y página 66, y también manuscritos inéditos, el tomo 1, página 241, inclusive también pueden apuntar cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, en la página 189. También lo pueden anotar. ¿Qué es lo que dicen todas estas referencias que les he citado? Lo que dice es que la iglesia adventista del séptimo día va a ser purificada por ángeles y que solamente van a sobrevivir los que van a ser sellados. ¿Y cuántos van a ser sellados? Apocalipsis 7, 3 y 4, específicamente el 4, dice 144,000. Ellos van a sobrevivir de la destrucción que van a realizar los ángeles, basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, Isaías el profeta en el capítulo 66, verso 19, dice que los escapados de esa destrucción, Dios los va a enviar a las naciones y van a publicar entre las naciones su gloria. Entonces los que son enviados son doctos, son preparados, son instruidos, que manejan bien la palabra de Dios. Por eso Dios los va a enviar a las naciones. ¿Y qué van a traer? Oído a esto, aquí se va poniendo bueno. Isaías 66, verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor en caballos. Entonces están notando que los que van a sobrevivir del juicio de los vivos, Dios los envía a todas las naciones, a estos doctos, a estos preparados, los manda a entrenar y preparar a la gran multitud de todas las naciones. Van a traer a sus hermanos. Pero aquí se pone lo bueno. Isaías 66, 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor. Y luego dice el verso 21. Y tomaré también de ellos. ¿De quiénes ellos? Bueno, hay dos grupos. Los que escapan de la destrucción, que son los 144,000, son los sellados. Y los que ellos traen, que son todos sus hermanos, de entre todas las naciones. Por lo tanto, Isaías 66, verso 21, hablando de los que van a traer los 144,000, dice, Isaías 66, verso 21, y tomaré también de ellos para que sean sacerdotes y levitas, dice el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que los sellados, los escapados, los 144,000, Dios los manda a todas las naciones, y cuando vayan a todas las naciones a dar el fuerte pregón, van a traer a una gran multitud. Pero dentro de esa gran multitud que va a venir de todas las naciones, entre ellos católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, satánicos, Illuminatis, jesuitas, etcétera, de todas las congregaciones posibles, habidas y por haber, si se van a convertir y van a escuchar el mensaje de los 144,000, ellos se van a venir a formar parte de la gran multitud. Pero
de esa multitud, Dios va a seleccionar, dice, sacerdotes y levitas. Y usted debe de saber que en la Biblia, cuando habla de sacerdotes, eran los que atendían en el templo antiguamente. Pero hoy por hoy, los sacerdotes ya no utilizamos ese término, solo la Iglesia Católica. Sacerdotes y levitas trabajaban en el templo. Pero hoy un término moderno para sacerdotes es lo que dice el profeta. Isaías capítulo 61, versículo 6 declara así: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Dios. Entonces, un sinónimo de sacerdotes son ministros, siervos de Dios. Entonces, Isaías 66, verso 20, los 144,000, los sellados, son enviados a todas las naciones, traen a una multitud, y dentro de esa multitud, Dios dice, Isaías 66, verso 21, Dios va a tomar de esa multitud para sacerdotes, es decir, para ministros. Interesante. Entonces, el número de tropas del Señor, de siervos del Señor, primero van a ser 144,000 sobrevivientes de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos van a dar el fuerte pregón, traen una gran multitud, y de esa gran multitud Dios va a tomar sacerdotes, es decir, ministros, otros predicadores. Por lo tanto, el número de predicadores al inicio del fuerte pregón va a ser 144,000. Pero conforme van predicando ellos, el número de predicadores también va a ir incrementando. ¿Hasta qué número van a llegar? De 144,000, ¿a qué número crece? La profecía nos lo señala. Miren esta tropa, estas tropas del Señor. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y voy cerrando ya con este tema, así que preparémonos porque voy a cerrar este y voy a dar otro súper importante también. Apocalipsis capítulo 9, el versículo 16, dice así, y para eso le voy a mostrar la gráfica aquí para que lo tenga en mente. Aquí está. Vamos a leer. Apocalipsis 9, el verso 16. El número de los soldados, subraya eso, soldados de a caballo, era 200 millones. Oí su número. Entonces tenemos el inicio de las tropas del Señor cuando se va a pregonar la verdad en todas las naciones, va a ser 144,000. Pero luego ese número de predicadores va a crecer a 200 millones. Apocalipsis 9, el verso 16 nos ilustra eso. Dice que hay 200 millones de ejército a caballo. Entonces tenemos estos 200 millones. Usted debe de saber que caballo en profecía representa misioneros, representa predicadores. Brevemente le voy a leer lo que el profeta Joel nos advierte. Joel capítulo 2, el versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de densa niebla sobre los montes, se extiende como el alba, viene un ejército numeroso y fuerte, nunca hubo semejante ni después de él jamás, de generación en generación. Entonces aquí el profeta está hablando de un ejército grande y fuerte, numeroso. Pero ahora miren este ejército que está formado de personas, ¿a qué se parecen? Joel 2, verso 4, su parecer como aspecto de caballos y como gente de caballo correrán. Entonces, en resumen, un caballo en profecía representa gente. Pero aquí el Señor a esta gente le llama su ejército de predicadores. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 9, el verso 16, habla de 200 millones de caballos. Esos 200 millones de caballos van a ser 200 millones de predicadores, de misioneros a nivel internacional que van a ayudar a dar el fuerte pregón. ¡Wow! Entonces hoy por hoy, Donald Trump es claro, comandante en jefe. Hoy puede mandar tropas en su propio territorio utilizando la ley de insurrección. Y también puede mandar tropas, ejército, al extranjero, como ya lo mandó para Colombia, para el Medio Oriente y para todas partes del mundo.
Claro, lo puede hacer. Pero el ejército que tiene Estados Unidos de Norteamérica no se compara con el ejército o tropas que el Señor va a tener, que su número final de predicadores para dar el fuerte pregón será de 144,000, Apocalipsis 7:4, crecerá ese número literal a 200 millones de predicadores. ¡Wow! Eso va a ser sorprendente. Hermano y hermana, usted y yo vivimos en tiempos totalmente solemnes. ¿Qué hará usted con su vida en este momento? ¿Qué hará usted en este momento con sus recursos? Yo no lo sé. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo con mi propia vida, con mi juventud. La estoy dedicando a la propagación de la real verdad presente. Lo que pocos predican, yo lo estoy predicando. Mis recursos, los pocos que recibo, los invierto en la obra. Pero ¿qué hará usted? Ha llegado a este momento de hora tardía de tomar decisiones. Máxime si usted vive en Estados Unidos. O invierte ahora en la obra del Señor o lo pierde todo. O empieza a dedicarse a la obra de Dios o pierde su vida eterna. Usted decide. O empieza a gemir y a clamar ahora contra las abominaciones en la iglesia, contra las abominaciones en el mundo. O sencillamente no recibe el sello del Dios vivo. Así de sencillo, no nos compliquemos. Dios no va a salvar a todos, no porque no pueda salvarlos, sino porque no se dejan salvar a la manera de Dios. Y Dios dice hoy, gemir y clamar contra todas las abominaciones. Ezequiel 9:4. Si usted hace así, recibirá el sello del Dios vivo. Si usted no hace así y está con los brazos cruzados, no comparte, no comenta, no hace nada, siga así, siga roncando y que yo le digo, chao, 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 nos vemos después del milenio en el lago de fuego. Decida, decida. Yo ya decidí, quiero el sello, estoy gimiendo y clamando. Decida usted. Invierta sus recursos en la obra misionera. Invierta su tiempo en obra misionera. Hágalo ahora antes de que sea demasiado tarde. Se lo advertimos. Que el cielo los bendiga poderosamente. Estuvimos analizando las tropas de la bestia de 2 cuernos y los 144,000, que serán las tropas iniciales para el fuerte pregón, que crecerá finalmente a 200 millones de caballos, de misioneros en todo el mundo. Espero verlo allí, entre los 144,000. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Voy a transmitir otro tema, corto esta transmisión, y sumémonos en la otra transmisión. No se retire porque iniciamos el último tema del día. Profecía, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.